de adquisición del lenguaje, en donde se van a nombrar las siguientes teorías. Tenemos por un lado un constructivismo, luego vamos a hablar sobre el innatismo, seguido después un conductismo y por último un interaccionismo social. En lo que respecta a estas teorías de adquisición del lenguaje, la vamos a relacionar justamente con análisis, un pequeño análisis sobre esta película denominada Un milagro para Helen Keller. En esta película tiene en realidad dos protagonistas. Por un lado una institutriz y por otra parte justamente una niña, que se llama Helen Keller. Helen Keller se caracteriza por ser sorda y ciega, debido a lo siguiente. Helen es una niña que a sus 18 meses de edad sufrió una enfermedad la cual tuvo en ella una grave repercusión, ya que la dejó ciega y sorda a muy temprana edad, y por este motivo ella tuvo que vivir en completa oscuridad y silencio, y solamente se pudo trasladar o convivir gracias a su sentido, en especial lo que es el olfato y el tacto. Y bueno, justamente entré en contacto con esta institutriz o maestra llamada Annie, la cual la fue ayudando a superar todos los obstáculos que se iban presentando y en donde se puso en práctica estas teorías que mencioné anteriormente. Justamente hablando sobre estas teorías, vamos a mencionar una de ellas, que es el constructivismo. Esta teoría es expuesta por Piaget, en donde el conocimiento constituye una construcción constante, la cual es producto de la interacción entre el individuo y el entorno del mismo. El constructivismo involucra un proceso, desde adentro hacia afuera, y dicho proceso terminará por alterar las construcciones cognitivas que posee el sujeto en su interior. Con respecto a los elementos para la adquisición del conocimiento, Piaget se refiere a lo siguiente. Tenemos por un lado la asimilación, después la acomodación y el equilibrio. La asimilación y la acomodación se caracterizan por ser procesos complementarios. Con respecto en cuanto a la asimilación constituye el modo en que un individuo se enfrenta al estímulo del entorno. Se produce una incorporación de nuevos conocimientos que se van incorporando a las estructuras ya existentes. Esto se evidencia justamente en la película Un milagro para Helen Keller, cuando la maestra le enseña a comunicarse por medio del tacto para enseñarle palabras a través del lenguaje de señas. Por ejemplo, ahí se evidencia que cualquier objeto que se pone en contacto Helen, la maestra le agarra su mano y a través del tacto le va nombrando, o sea, ayuda a que ella pueda reconocer las distintas, denominaciones de la palabra, el lenguaje de señas. Entonces ahí se va produciendo una asociación del objeto con la palabra. Volviendo a estos elementos, decíamos que la asimilación y la acomodación son procesos complementarios. La acomodación, por su parte, es la modificación de un esquema asimilado de una estructura, modificación causada por los elementos que se asimilan. Y por último está el equilibrio, que siguiendo a Piaget, la asimilación y la acomodación interactúan juntos mediante el proceso de la equilibración. Los tres elementos de la adquisición del lenguaje, entonces, teníamos la asimilación, la acomodación y por último este equilibrio. Y este equilibrio puede considerarse como un proceso regulador a un nivel más alto que gobierna la relación entre la asimilación y la acomodación. Y si queremos, si vamos a identificar estos tres elementos en una de las imágenes de la película de Un milagro para Helen Keller, lo podemos identificar en esta imagen. Por ejemplo, en esta situación, la maestra le va enseñando a Helen, por ejemplo, modales en la mesa y especialmente cómo utilizar los utensilios para comer. En este caso, le enseñó, a agarrar, la cuchara, que la cuchara es un instrumento para servirse la sopa, lo cual obviamente desconocía anteriormente Helen. Entonces, estos procesos entran en juego, la asimilación de un nuevo conocimiento, uno que ya en teoría lo conocía o no, lo conocía a través del tacto, y la acomodación que justamente lo relaciona, y el equilibrio cuando
cuando justamente se regulan estos procesos, la asimilación y la acomodación. Entonces, ¿qué significa? Que el día de mañana, en otras situaciones, Helen, cuando se encuentre de vuelta en esta situación de servirse, en este caso, un plato de sopa y se encuentre con la cuchara, ella va a saber que la cuchara es un utensilio para servirse ese alimento. Entonces, ahí sería un ejemplo de lo que es los procesos de asimilación, acomodación y equilibrio. Con respecto en cuanto al tema del lenguaje y el pensamiento, siguiendo lo expuesto por Piaget, sostiene que los niños desde que nacen poseen una inteligencia, la cual denominó como la coordinación de un medio por un fin. Esa inteligencia es anterior al pensamiento y lenguaje. A los 2 años de edad surge el pensamiento, el cual se entiende como la internalización de la inteligencia, es decir, el niño internalizará esa inteligencia, la hará propia y se manifestará lo que se denomina función simbólica. Es decir, Piaget se va a explicar la adquisición de la lengua, de la lengua, de esta teoría cognitiva por medio de esta función simbólica, ¿sí? Y esta función simbólica no es más que una de las posibilidades justamente de representar un significado por medio de un significante. Es decir, que a ese proceso justamente se denomina función simbólica del lenguaje y es entendida como la capacidad humana de representarse mentalmente la realidad que no solo se manifiesta a través del lenguaje, sino también del juego, el dibujo y la imitación diferida, lo cual vamos a ver en el siguiente ejemplo, la película. Decíamos, bueno, que los niños en edad preescolar, se dice mejor dicho que los niños en edad preescolar manifiestan la función simbólica durante el desarrollo de la imitación diferida, el juego simulado y el lenguaje. Los niños hacen que un objeto, en este caso la muñeca, represente o simbolice algo más como una persona. Justamente en esta imagen de la película, Helen toma contacto con un objeto, en este caso la muñeca, lo cual mediante el tacto ella va tocando a la muñeca y reconoce su nariz, su boca y a su vez lleva su mano hacia su propia cara. Entonces hace un reconocimiento de la muñeca con respecto a su persona. Entonces se logra una representación o un símbolo de la muñeca con respecto a su persona. En lo que respecta a las etapas de desarrollo expuestas por Piaget, tenemos varias etapas. En primer lugar aparece la primera etapa, que es la ascenso biomotora, que va de 0 días a 18 meses, con respecto al rango de las edades. Después tenemos un estadio preoperacional, que va de 18 o 24 meses a 7 años. Después tenemos la operación operacional concreta, que tenemos de 7 años a 12 años, y por último la operacional formal, que es 12 años hasta la adultez. Si tenemos que hacer una relación con respecto a cuántos los estadios que está presente, o se puede identificar justamente en la película Un milagro para Helen Keller, lo relacionamos al estadio preoperacional, ¿sí? El cual se caracteriza por un rápido desarrollo de la función simbólica, justamente un desarrollo del lenguaje oral y más tarde el escrito, y se destaca el egocentrismo del menor. Volviendo a otras de las teorías de la adquisición del lenguaje, había mencionado el innatismo. El innatismo se caracteriza ya que señala que el conocimiento es algo que el individuo trae desde que nace, es decir, conocimientos innatos. Esta teoría es expuesta o presentada por Chomsky, el cual señala que la persona nace con dispositivo de adquisición del lenguaje en su cerebro, lo que llama gramática universal. Y el innatismo, el instinto implica tener como un software con contenido en el cual se encuentra una gramática universal preinstalada, y esta gramática universal innata se basa en un conjunto de principios y parámetros. Cuando hablamos de principios y parámetros nos referimos a lo siguiente. Al principio se refiere a esas reglas formales válidas para toda lengua natural, y los parámetros constituyen una especie de interruptores a seguir de ciertos valores que tengan las lenguas. Es decir, que a medida que se escucha el idioma se ajustará a esos parámetros que corresponden a esa gramática que está usando, esa gramática universal que está preinstalada. Por ejemplo, de esta manera se va a permitir que el niño vaya creando construcciones comunicativas a medida que se encuentre
a medida que se activen esos parámetros, se van a activar justamente esos principios intrínsecos, entonces va a poder justamente ir conociendo o ir entendiendo un poco más el tema del lenguaje. Bueno, justamente, volviendo a esta imagen, uno del ejemplo de la película se puede ver sobre el innatismo, en el caso cuando Helen Keller tiene un mal comportamiento en el comedor, entonces la maestra la saca de ese lugar, y ese mal comportamiento, además bueno, que hace berrinches, le arroja en forma violenta a Helen, a su maestra. Entonces, bueno, la maestra la traslada a Helen a extraer agua de un pozo, y en ese momento pasan, bueno, ciertas situaciones que Helen, al tener contacto a través del gusto y el tacto con el agua, logra asimilar o identificar, mejor dicho, esa agua con la palabra, o sea, la sustancia líquida con la palabra, y ella dentro de su boca, que anteriormente no se dijo en toda la película, la palabra agua. Entonces es como que se activa, o sea, gracias a los parámetros con que ella se encontró en ese momento, hicieron que se activen sus principios intrínsecos en ella misma, lo cual le permitió deletrar esa palabra en ese momento. Siguiendo en cuanto a estas teorías de adquisición del lenguaje, tenemos por otra parte lo que es el conductismo. El conductismo es una teoría propuesta por Skinner, en donde se da importancia a la observación y la experimentación. Se tiene importancia el estímulo y la respuesta, producto del entorno contextual, y en este caso Skinner señala que los niños adquieren el lenguaje por el conocimiento en función a lo que denominó como condicionamiento operante. Es una forma de aprendizaje en la que las consecuencias de una conducta producen cambio en la probabilidad de que ésta se produzca. Es decir, se habla de, justamente acá aparecen dos palabras, lo que es estímulos y respuestas. Ante el estímulo, si las respuestas, digamos, son positivas, se va a reforzar ese comportamiento, y en caso contrario se castiga. Justamente en la película se puede observar cómo Helen constantemente está enfrentada a ciertos estímulos por parte de su maestra, y lo cual los refuerza cuando recibe una respuesta positiva de la niña. Ese, digamos, es el procedimiento que utilizó, digamos, bastante el institutriz con respecto a Helen Keller. La imagen que se eligió en este caso es justamente cuando se hace un reforzamiento negativo de esa conducta, que en el caso que en esta situación Helen tiene una mala actitud con respecto a la institutriz, entonces la madre, para evitar que sigas con los berrinches, en vez de castigar ese comportamiento, lo refuerza. Entonces hay un reforzamiento negativo de esa actitud. Siguiendo con respecto a las teorías de adquisición del lenguaje, habíamos nombrado también en cuanto a esta teoría que se conoce como el interaccionismo social. Siguiendo la teoría histórico y social propuesta por Lev Vygotsky, establece que para que exista el aprendizaje resulta necesaria la interacción del sujeto con otras personas y su medio ambiente. Es decir, se otorga importancia a la relación social, ya que el conocimiento del lenguaje tiene relación con lo social y con el entorno. Es decir, siguiendo a Vygotsky, la constitución genética y biológica de un individuo influye poco en el desarrollo cognitivo del mismo, siendo este solamente la base donde el pensamiento y el lenguaje se van a desarrollar. El lenguaje va a determinar el pensamiento. Con respecto, siguiendo a este interaccionismo social, también se establece lo siguiente, que todo este proceso respecto a la evolución del pensamiento y lenguaje del individuo tendrá lugar gracias a la influencia cultural que reciba del mismo, lo cual dependerá del medio en que se desenvuelva. Es decir, que de acuerdo a los hábitos, creencias, costumbres, normas de trato social y las diversas lenguas que imperen dentro de cada sociedad, influirá en dicho individuo. Justamente en el caso de Helen Keller, la niña aprende a través de su maestra, que se relaciona directamente con ella. Gracias a esa relación, Helen empieza a relacionarse con su entorno, le va brindando diferentes experiencias por medio de los sentidos para que pueda ir teniendo conocimiento acerca del mundo que la rodea. Ejemplo de este interaccionismo social lo podemos encontrar a lo largo de la película Un milagro para Helen. Por ejemplo, en estas capturas de esta película se observa cómo Helen junto a su maestra, Helen toma contacto con el mundo que la rodea,
toma contacto, por ejemplo, con las plantas, también con los animales, cuando le da de comer al caballo. Y también la última imagen, que corresponde justamente a la última parte de la película, cuando Helen logra estar en un estado un poco más sociable, sociabiliza mejor con respecto a las personas que la rodean, en ese caso es su mamá y su papá. Con respecto, bueno, siguiendo a este trabajo relacionado a la película Un milagro para Helen Keller, para finalizar quise extraer unas últimas imágenes de la película, en donde se establece una síntesis de cómo fue la vida justamente de Helen Keller. Bueno, Annie fue su maestra, fue la maestra por el resto de su vida, ¿sí? Para con Helen, y gracias, digamos, a la enseñanza, al constante aprendizaje que recibió Helen por parte de su maestra, la ayudó justamente a superar todas sus dificultades y adversidades, de manera que Helen Keller pudo egresarse de la facultad con honores, inclusive convertirse en una personalidad importante por la lucha de la igualdad social. Inclusive ganó premios como, por ejemplo, la Medalla Presidencial de la Libertad. Es un ejemplo, la verdad, de superación y lucha constante con respecto a la vida de Helen Keller. Y una de las frases que me pareció, una grandes frases célebres de Helen Keller, que me pareció interesante para finalizar este trabajo, es la siguiente: las cosas más bellas y mejores del mundo no pueden verse ni tocarse, pero se sienten en el corazón.